En esta ocasión vamos a hablar de los tipos de fracciones, donde tenemos solamente tres. La primera es la fracción propia, donde básicamente estamos hablando de fracciones propias cuando el numerador, el número de arriba, siempre es menor que el de abajo. Como hay 3/5, 3 es menor que 5. Otro ejemplo de otra fracción propia sería, por ejemplo, una más grande, ¿no? Por ejemplo, 12/20. El 12 es menor que el 20. Ese es el principio de ser una fracción propia, donde se supone que normalmente el numerador siempre es menor. Ahora nos vamos a la fracción impropia, donde es lo opuesto, donde por ejemplo tenemos el numerador mucho más grande, o al menos algo más grande, como por ejemplo aquí, 15 es más grande que 14. El numerador es más grande que el denominador y eso le da el nombre de impropia. Otro ejemplo de otra fracción impropia simplemente sería 30/2. ¿Sí? ¿Qué sucede de la fracción impropia? Bueno, lo que pasa es que al tener el numerador más grande que el denominador, estás diciendo que tienes más que un entero. ¿Sí? ¿En qué nos basamos? Nos basamos en los denominadores. Si el denominador dice en cuántas partes se divide un entero, el decir que por ejemplo aquí tienes 15/14, es como decir tengo 15 partes de 14. En otras palabras, 14 partes de 14 serían un entero. Eso sí tenemos que tener bien acordado. 14 partes de 14 sería un entero. Es decir, numerador y denominador iguales forman un entero. Pero aquí gana por 1. Entonces, eso es lo que nos va a hacer la fracción impropia, que supere de esa manera. Ahora, nos vamos a la fracción mixta, que es cuando simplemente tú dices ya aclarando que tienes enteros. Por ejemplo, tenemos ahí 3 enteros, 1/2. ¿Sí? Es donde ya aclaras que tienes un pedazo de un entero y un pedazo de fracción. Otro ejemplo de otra fracción mixta sería, por ejemplo, esto. Tener 2 enteros y 4 novenos. ¿Sale? Hay fracciones mixtas muy raras. ¿Cómo cuáles? En el sentido que tengo mezclada un entero con una fracción impropia. Como por ejemplo aquí 4 enteros, 7 tercios. Eso debería de ser, mejor dicho, 6 enteros, 1 tercio. ¿Sabes por qué? Ese es el punto que quiero platicarte a continuación. Quiero decirte cómo convertir fracciones de un tipo a otro. Nada más quiero aclararte un detalle interesante y importante. No vayas a querer hacer lo siguiente, no vayas a querer pensar que 3/5, que es una fracción propia, la puedes convertir a una impropia o, en su caso, a una mixta. Es imposible, ¿no? Ya que el numerador no le alcanza ni siquiera un entero con respecto al denominador. Si tan solo fuera 5/5, eso sí hubiéramos podido decir que es un entero, ¿sí? 5/5 sí es válido decir que es un entero, pero 3/5 no puede ser algo más. Entonces, ¿cuáles son las que vamos a estar refiriéndonos a convertir? Bueno, yo puedo convertir de mixta a impropia o en su defecto de impropia a mixta. ¿Sí? Hay dos caminos. Primero hablemos del que creo que es más sencillo, mixta e impropia. Si yo tengo, por ejemplo, 2 enteros, 1 tercio, ¿cuál es el mecanismo que debo de yo utilizar para convertir a una fracción impropia? Bueno, hay dos formas. Una es mental, decir, pues si 2 enteros son convertidos a tercios, sería como decir, pues si yo tengo un entero y lo parto en tercios, ahí tengo 3 tercios. Tengo otro entero y lo parto en tercios, tengo otros 3 tercios. De tal manera que tendría 6 tercios, ¿no? Entonces 6 tercios con el 1 tercio de acá, tú mentalmente podrías calcular que son 6 tercios, ¿sí? Pero si quieres un proceso matemáticamente más meticuloso, podríamos decir lo siguiente. Si yo tengo 2 enteros, 1 tercio, simplemente podríamos decir multiplica el 3 por el 2. Paso número 1. 3 por 2 son 6. Y otra forma, y al final, para terminar, sería sumarle el 1, ¿sí? De tal manera que tú terminarías diciendo, yo tengo 7 tercios. ¿Y eso funciona siempre? Sí, funciona siempre, con cualquier fracción impropia, de cualquier fracción mixta que se vaya impropia, y discúlpame, se me lengua la traba, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, te puedo decir, tengo 3 enteros, y si el número es muy grande, no importa. Por ejemplo, decir 3 enteros, 1/90, ¿sí? Sería la misma idea. Sería, repito, el denominador multiplica a la cantidad de enteros. Paso número 1. 90 por 3, 270. Y lo que salga se le suma al numerador y dices, ok, tengo 271 noventavos. Ya se convirtió en impropia. Ahora, ¿cómo convierto las impropias
a mixtas, que sería lo interesante, ¿no? Bueno, si yo tengo una fracción impropia básicamente como esta que voy a anotar, 10 cuartos, simplemente es preguntarte, a ver, ¿yo cuántas veces puedo meter el 4 en ese 10? Seguramente tu respuesta debería de ser mental. Si no lo puedes hacer mental, no te preocupes, solamente básate en este principio. Yo quiero dividir el 10 entre 4 y haces tu división y dices, pues cabe 2 veces, 4 por 2 es 8 y 10 menos 8, notarás que simplemente es 2, ¿no? En ese sentido, quiere decir, en pocas y simples palabras, el número que sale en la división en la parte del cociente, digámoslo así que aquí en la fracción mixta van a ser la cantidad de enteros, ¿sale? Y el número que sale aquí de residuo sería nuestra cantidad del numerador. Así de simple. ¿Sale? Entonces nada más vamos a colocar la información que nos hemos encontrado en este momento. Son 2 enteros, 2 cuartos. Simple, ¿no? Otro ejemplo, y para terminar, digámoslo así, yo tengo ahora 15 séptimos. Entonces tú dirías, ¿cuántas veces cabe el 7 en el 15? Espero que concluyas que también cabría 2 veces y que te sobraría una vez. Entonces tendrías 2 enteros, un séptimo. Esto es lo que necesitamos trabajar primeramente para hablar de las fracciones. ¿Sale?